Las blasfemias bajo lodo. El verdadero legado del padre Ramírez en Armero. El 23 de octubre de 1899 en Huila, Colombia, nació Pedro María Ramírez Ramos en el seno de una familia conservadora. Toda su vida estuvo presente en las sombras de la política, debido a que su nacimiento fue el que abrió con colofón de oro a la Guerra de los Mil Días, donde el choque de pensamientos políticos y la falta de tolerancia social tumbaban una cadena entera de fichas de dominó que caían en un charco de sangre. Pedro creció en un entorno lleno de corrientes extremistas, por lo que desde su infancia estuvo ligado a la política. Sus pensamientos como adolescente lo llevaron a convertirse en sacerdote desde el año 1915. Durante mucho tiempo estuvo sirviendo en diferentes localidades del interior de Colombia, hasta que, 33 años después, en 1948, llegaría a Armero, una comunidad donde reinaba el pensamiento liberal. Lo que marcaría el inicio de unos futuros asesinos. La tensión se apoderó de Armero. Pedro resaltaba las líneas separatorias que todos sabían que existía pero ignoraban, liberales y conservadores. Las creencias políticas que él tenía generaban indicios de discriminación social. Él no clasificaba a la gente por su asistencia a sus misas, sino por su afiliación política. Sus discursos no eran influenciar a partir de la religión, eran generar pensamientos conservadores en el colectivo. Criticaba la violencia y advertía sobre las consecuencias. Estas críticas hicieron que el pueblo las leyera entre líneas y lo viera como un símbolo de la derecha. Pedro les dio al pueblo una justificación. El 9 de abril de 1948, en la capital colombiana, se concretaría el asesinato de Gaitán, el líder del Partido Liberal que aspiraba a ser presidente de la República. Jorge Eliezer era uno de los máximos exponentes de la izquierda en toda Latinoamérica. Era uno de los políticos que más influencia social tenía en el continente. Con su fallecimiento se pondría en peligro el futuro de Colombia, o así lo creían los colombianos. Este magnicidio esparció un virus de odio y violencia en muchos municipios del país. A pesar del esfuerzo de las entidades de seguridad por aplacar el Bogotazo con toques de queda y la liberación del ejército, fue en vano. El descontento social era notorio, y todos aquellos que siguieran las dinámicas conservadoras que lideraba el gobierno iban a ser perseguidos y arrastrados por las comunidades que sentían esta injusticia propia. La furia del Partido Liberal llegaron hasta Armero. La conmoción invadió la ciudad de Algodón y los asesinos salieron aprovechando la situación para sembrar miedo en la comunidad. El sacerdote, sabiendo la realidad del país y conociendo el temperamento de los almeritas, temía por su vida. Al escuchar gritos en la plaza, se refugió en la capilla durante todo el día. Las monjas le aconsejaron su vida, asegurando su vida, a lo que se negó diciendo que el pueblo necesitaba de él. El 10 de abril, hacia las 5 de la tarde, la reciente herida hacia el Partido Liberal tomó forma en Armero. Una multitud de personas entró a la iglesia profanando el templo y pidiendo a las monjas y al padre Pedro que entregaran unas supuestas armas. Armas que tenían escondidas en el convento como vendedores de los conservadores. Al no encontrar nada, el último humino cayó, manchándose de la sangre que sería derramada a Satán. Llevaron al sacerdote al centro de la plaza y tomándolo por sorpresa, atravesaron con varillas su cuerpo, sentenciando su muerte con 2 machetazos en la cabeza que demostraban la rabia colectiva. El cuerpo del sacerdote cayó inconsciente con la sangre derrochando de su cabeza, pasando por su rostro como si se tratase de una botella de vino rota. Antes de caer abatido se escuchó un tono forzado en las palabras que marcarían el inicio de una desgracia demográfica. No quedará piedra sobre piedra en Armero. Allí, en medio de la plaza, se encontraba el cuerpo de Pedro María Ramírez Ramos, ya inerme de su discurso de derecha. Ese que lo llevó a ponerse la soga en el cuello, hasta el punto de ser desmantelado por una comunidad vulnerable. Lo que nadie se esperaba era que su último aliento sería el primer soplido de una catástrofe en el pueblo. La destrucción de Armero. Antes de lo acontecido, Armero era una ciudad próspera que basaba su economía en la agricultura.
Gracias a sus tierras fértiles, los habitantes podían mantener una estabilidad económica notoria, tierras de las cuales hoy solo quedan restos. De aquel enriquecedor terreno, únicamente sobre un cementerio donde hacen presencia las almas vagantes de aquellos seres que no lograron ser reconocidos a causa de la fulminante y devastadora erupción del Nevado del Ruiz. Pero, ¿cómo ocurrió la erradicación de una ciudad entera? ¿Acaso era algo ya escrito en los libros de la historia colombiana? Caía la noche en Armero, un 13 de noviembre de 1985. A los habitantes hace 2 meses les habían comentado sobre la ilusoria erupción de aquel volcán que lleva casi 80 años sin signos vitales. El sufrimiento comienza con unas lluvias de ceniza que traían consigo un espíritu de mortalidad. Ese sentir de muerte se extendería por todo el pueblo, cuando la avalancha de lodo y tierra proveniente del cráter corría por todos los rincones más refundidos de Armero. En pocas horas, lo que era una ciudad en crecimiento se convirtió en el final letal de más de 4.200 viviendas. La tragedia registró a más de 20.000 habitantes sin un techo donde dormir. Algunos solo lloraban, lamentaban lo ocurrido. Lo que está un poco estable entraba en un entorno de aceptación, y los que alucinaban con una explicación divina recreaban en su mente aquellas palabras declaradas por Pedro María hace casi 38 años. El relato imaginario creado para encontrar una justificación de un desastre natural se extendía como si una de las mismísimas erupciones se tratase. Imaginario que fue impuesto por la comunidad para no aceptar que el descuido de la naturaleza nos puso en esta situación. El pueblo ya había encontrado un culpable de lo ocurrido. Por su irresponsabilidad, el culpar a un sacerdote de una desgracia natural era la respuesta más lógica y más difundida por los sobrevivientes. Teorías que escaseaban de un razonamiento común, pues todas las tragedias naturales son plenamente advertidas por los entes gubernamentales, como fue el caso de Armero, por lo que el pensar que ocurrió de un día para otro sería decir una mentira. Por el simple hecho de no salir de esa esfera invisible, donde predominaba el terror detrás de una mentira aceptada por un colectivo. La falta de tergiversación de la información comunicada por los armeritas creó una corriente de pensamiento admirada por una comunidad fragmentada que por su entorno marginal encontró justificaciones externas a lo natural. Esta creencia de lo ocurrido siguió un legado por múltiples generaciones para acabar con esta idea indivisible, pero María Ramírez Ramos fue declarado como signo de honra para el catolicismo el 7 de octubre de 2017 por el Papa Francisco. Esto se debe a que lejos de ser el hombre que predijo el fatal desenlace de uno de los municipios más prósperos del centro del país, su figura encarna resistencia y fe. Recuerda que en vez de abandonar a Armero, como se lo propusieron las monjas, afrontó su destino como líder espiritual del pueblo.